A las 10, con Edith 10. A las 10, con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en Rock. La mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith 10. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros nuevamente en este su programa a las 10 con Edith 10. Recuerden, todos los días de lunes a viernes, aparentemente a las 10 de la mañana estamos posteando esta capsulita de 10 minutos. El día de hoy tengo un nuevo invitado. Ustedes se los voy a presentar. Él es André García, es psicoterapeuta. Y me da mucho gusto presentarlo porque él nos escribió a través de las redes sociales de Radio TV Croc y de A las 10 con Edith 10. Y a través de estas cápsulas me dijo, ¿sabes qué? Yo soy psicoterapeuta, quisiera participar en el programa. Me mandó todos sus temas y dije, claro que sí, encantada de la vida. Y pues aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, André, por visitarnos. Gracias por la invitación, Edith. No, al contrario, la verdad sus temas padrísimos. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar del arte y de la ciencia de ser padre. Muchos de ustedes, compañeras, compañeros de la Croc y por supuesto ustedes amigos que nos ven a través de sus pantallas, pues somos padres, madres, o lo vamos a hacer, o lo estamos pensando, o en algún futuro, tarde o temprano, pues será parte de nuestra vida. Yo te pregunto, el ser padre obviamente va de la mano con la familia. ¿Qué tan importante es este papel? Sí, va de la mano con la familia, sí y no. Porque antaño las personas se conquistaban, decidían vivir juntos, juntas, pensando en procrear hijos. A partir de más o menos de los años 80 a la fecha, las personas sí deciden vivir en pareja, pero no necesariamente para formar una familia. Por eso digo sí y no. Uh-huh. Si hablamos de la familia posnuclear, que es aquella que estaba integrada por papá, mamá, hijos, como el ideal de la familia. Claro. Sí, efectivamente, ser padre iba de la mano con tener a la familia. Ahora muchas parejas se deciden vivir en unión, pero a veces incluso con la idea de ni siquiera tener hijos. Hace ratito que decías, creo que algún día vamos a ser papás. Hay personas, sobre todo los jóvenes, que dicen, yo no quiero tener hijos. Y cada vez, hoy en la actualidad, no sé si en los 80, yo me diría 10 añitos más para acá, de los 90 para acá, y más en los 2000, ya nuestras generaciones, bueno, en mi caso somos muy poquitas las que estamos casadas, y con hijos, o en mi caso, yo les comparto mi experiencia, es mi hija y ya. Dicen, y el otro, no, ya decidí que solo una hija hasta ahorita y no quiero más. Y hay otros, como tú bien dices, deciden vivir en unión libre, no casarse y no por eso hacer valer un papel. Está cambiando muchísimo la mentalidad de hace unos años, a lo mejor de nuestras abuelitas, ¿no? Esta parte, yo creo que sería fundamental más bien aterrizar hoy este tema, ¿no? Sí. Esta transformación de la familia, en donde hay hasta canciones infantiles, en donde a los niños se les explica que a lo mejor hay mamá, hijo, o papá, hija, que no necesariamente están los dos, o a lo mejor del mismo sexo y no pasa nada. Así es, tienes toda la razón. A eso le llamamos nosotros modelos familiares. Porque por ahí de los orígenes, por ejemplo, remontándonos un poquito, en Grecia y Roma surge la familia patriarcal, uh-huh, donde el padre de familia tenía todo el poder, incluso podía vender a sus hijos, abusar de ellos sexualmente, incluso quitarles la vida. Se decía, papá es el que da y quita la vida. Y no pasaba nada, ¿eh? Así es. Por ahí del siglo XVII, XVIII surge la familia nuclear, papá, mamá, hijos. La iglesia y el Estado en comunión tienen que ver muchísimo porque la iglesia, a partir del sacramento del matrimonio, acota lo que es vivir el matrimonio y entonces dice, padre es aquel que tiene hijos dentro del matrimonio. Esto es un duro golpe a la ontología del padre. Claro, ni modo que porque no estés casado y es tu hijo ya no lo vas a reconocer. Pero ¿qué crees? Ahí surge el calificativo tonto de llamar hijos espurios o bastardos a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Uy, sí. En el siglo XX surgen varios modelos de familia, como los que citabas, homosexuales viviendo juntos, el padre viviendo solo con los hijos, la madre viviendo solo con los hijos. Eso se le llama familias monoparentales, en este caso, ¿no? Entonces sí, a partir de los años 60 a la fecha, es cuando surgen como muchos tipos de modelos de familia. Y no por ello
funcionan mal. Claro. Hay familias que son, por ejemplo, típicamente papá, mamá, hijos, y son familias insanas. Muy disfuncionales. Así es. Y hay familias monoparentales, como las que decías, y son familias saludables. Y que cada vez se nos hace más normal. Antes, bueno, si la mamá se quería divorciar, híjole, era un pecadísimo, ¿no? Y ya Así hasta es. la sociedad la rechazaba y no era bien vista a la mejor en el colegio, etcétera. Hoy en día una mamá soltera, un papá soltero, es de reconocerse, ¿no? Y este rol que ha ido cambiando, que hoy al papá lo ves con la pañalera y lo aplaudes, dices, qué padre, felicidades, pues también te toca a ti, ¿no? Así es. Incluso en algún taller, alguna ocasión yo comentaba que si algún día pudiera yo hablar con el creador, le diría, sería como maravilloso que papá y mamá tuviéramos repartido los meses de gestación. Ah, Y ahora claro. hablamos, por ejemplo, Yo también apoyo. Yo voy a hablar contigo también. hablamos, por ejemplo, de vamos a embarazarnos, ¿no? Ujú, Como que ya es claro. este diálogo de que los dos Vamos a estamos en lo mismo. consulta a ver cómo está el bebé. Así es. Sí, Y entonces me surge la idea, quizás un poquito extraña, de que el hombre trajera 4 meses al niño y la mujer lo que reste, ¿no? eso estaría Y, muy padre. y es una fantasía medio extraña, pero a veces me cuestiono por qué, por ejemplo, cuando el papá no existe en la familia, no es tan complicado como con la ausencia de la mamá. Y yo Claro. lo atribuyo a los 9 meses de gestación en que mamá y el producto, el bebé, están unidos, ¿no? Eso es, Ese ese vínculo que vínculo existe. Es indestructible, me parece. Claro, no se compara absolutamente con nada, pero afortunadamente creo que nuestra mentalidad, nuestra conciencia ha ido evolucionando, cambiando en esta parte. Tal vez no lo lleven en su vientre, pero sí hay muchas parejas comprometidas. Así es. O viceversa, hay quien decide vivir en unión libre, no tener hijos, pero están muy conscientes ya de sus decisiones. Creo que en el tema que hoy nos compete, que es el arte y la ciencia de ser padre, el día de hoy pues es como lo principal de decir qué vamos a decidir. A lo mejor no, decidimos ser no papás Así y es. no pasa nada. Y hay gente que se la vive viajando y literal vive o hasta para sus perros, ¿no? Y Disfrutándose muy como pareja. respetable mientras vivan felices. ¿Tú cómo lo ves? Sí, como disfrutándose como pareja, ¿no? Y se vale. Claro. Finalmente deciden no ejercer la paternidad y está bien. Aquí Sí. el punto, por ejemplo, me brinca la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto afecta a los niños o a la mujer el que papá no esté en casa? ¿Afecta o no afecta? Tú dinos. Eh, yo diría que sí, y de pronto los modelos sociales dicen no tanto. Uh-huh. Explico. Por ejemplo, en México, a partir de la revolución, dicen a los papás se los llevó la bola, ¿no? Y regresaron con la bala, Sí. ¿no? Por ahí, a nivel mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos los hombres, bueno, muchos hombres se van a la guerra, muchos no regresan, y entonces Y los que muchísimos hijos, regresaban, a veces regresaban muy mal. sí, y entonces los hijos crecieron, esa generación o esas generaciones han crecido sin los padres, ¿no? Uh-huh. Como modelos. Y más recientemente, por la migración, los padres que deciden irse a Estados Unidos muchas veces ya no regresan. Y entonces el niño crece con la idea de un padre ausente, de un padre eh, que no tiene evidentemente afecto por ellos, ¿no? ¿Qué tanto les afecta? Algunos terapeutas dicen sí, porque genera como sentimiento de soledad, de abandono, de rabia, Uh-huh. porque no entienden el por qué mi papá no está conmigo, a veces incluso de culpa, y en las madres, por supuesto, también, porque en ellas permea más como el sentimiento de no haber podido realizarse como pareja, ¿no? Claro. Y algunos otros terapeutas o especialistas de la sociología dicen, no afecta tanto porque el niño y la niña van a aprender lo que es ser masculino y femenino en la sociedad y con otros modelos. Uh-huh. Hay personas que hemos crecido sin papá, o aquel papá que dijo, voy por una cajetilla de cigarros y jamás Y ya no regresó. regresó. Entonces, por eso digo sí y no. Yo creo, desde mi experiencia, porque no les puedo contar de otra, ¿verdad? Más que de la mía, mi mamá es mamá soltera, yo ya lo he platicado, ¿no? Y se separaron cuando yo tenía 8 años. Y yo creo que depende de la inteligencia emocional Uh-huh. de cómo lo manejen los padres. Si Así la es, mamá se autoflagela y tu padre nos dejó y pobre de nosotros, la culpa, ¿no? ahí va a estar el problema. Pero si tú sabes que no pasa nada, decidimos por el bien de todos estar así y es mejor y al contrario, lo ves como un ejemplo de vida, trabajadora, luchona, te saca adelante, es como nos va a repercutir o no. Ese es mi Así punto de es. vista. No sé tú cómo lo veas.
que es tu primer modelo de contacto, que hizo mamá o que hizo papá. Y hay que ver también por qué no está papá, porque puede ser a lo mejor porque desertó del hogar, porque no quiso reconocer a ese niño, porque quizás fue un hijo fuera del matrimonio, porque se fue de mojado o porque falleció. Claro, hay muchas causas, pero yo creo que en la actitud en cómo lo tomemos y se lo enseñemos a nuestros hijos es cómo les afectará o no. De ahí decía yo, tu primer modelo de contacto es quién se quedó, por la razón que sea, papá o mamá, y entonces creces viendo qué hizo para salir adelante y afuera vas a encontrar seguramente otros modelos a seguir para formarte como hombre o como mujer. Pues este tema da para más, la verdad lo vamos a dividir en partes, esta es la primera parte del programa, por supuesto. Yo encantada que nos visites y espero sea la primera de muchas más para que en tu agenda hagas un espacio para Claro que visitarnos. sí, con todo gusto. Él es Andrei García, psicoterapeuta. Si quieren más información, pueden contactarlo al 5516-944290 o si no en su Facebook como Andrei García, que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, Andrei. Gracias a ti. Nos dejaste Muchas picados gracias. en el tema. Gracias. Gracias. Muy amable. Ya nos vamos y les recuerdo, pues nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10 con Edith 10. A las 10 con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. ¡Ese!